Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a los que están aquí presentes. También gracias a quienes se están conectando en línea a esta actividad. Mi nombre es Beatriz Bustos, soy profesora en el Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y tengo el orgullo y el honor de estar aquí sentada en esta mañana junto a la profesora Gretel Navas de la Facultad de Gobierno, Felipe Irarrázaval, profesor de la Universidad Mayor, María Fracu, también de nuestro departamento, y la profesora Jimena Insunza de la Facultad de Derecho, todos autores de capítulos del libro que vamos a presentar esta mañana. Me gustaría partir primero contándoles un poquito de esta historia, de este libro que está ahí, lo pueden ver. Este es un libro que partió hace ya 6 años como proyecto cuando recibí un correo de Faye Leirik, editora de geografía de la editorial Routledge, invitándome a editar este manual de medio ambiente y América Latina. Y recién al tercer correo yo creí de verdad que era Faye y no era no era un scam, pero una vez aclarado que era una invitación real, le hice 2 propuestas. La primera, que fuese una mirada por y desde académicas y académicos de América Latina, porque me parecía importante dar a conocer y generar puentes entre el trabajo, el pensamiento y la investigación que se está haciendo desde nuestra región hacia audiencias angloparlantes. Y la segunda es que este libro se iba a posicionar desde la ecología política, porque es desde donde yo trabajo y creo que podemos hacer un aporte. Habiendo aceptado ambas sugerencias, el siguiente paso fue buscar compañeras y compañeros de viaje, y ahí sumamos al proyecto a Diana Ojeda, que en ese tiempo estaba en la Universidad de los Andes en Colombia, Felipe Milanés de la Universidad Federal Estatal de Bahía, Gustavo García, que en ese momento estaba en la Universidad de Puerto Rico, y Salvatore Engel Di Mauro de la Universidad Estatal de Nueva York, New Paltz. Juntos nos constituimos en un colectivo editorial que nos embarcamos en un proyecto de 4 años para dar vida y forma al libro que tenemos hoy en nuestras manos y que vamos a discutir. Durante las primeras conversaciones que tuvimos para definir qué es lo que queríamos, cuál era la propuesta editorial que íbamos a promover en el libro, la primera parte fue conversar y ponernos de acuerdo sobre cuáles eran las crisis o los desafíos, las investigaciones que eran necesarias, qué es lo que de América Latina nos estaba interpelando. Y por supuesto que esta es una región y un continente que tiene mucho que decir y que proponer para discutir y para reflexionar sobre las temáticas ambientales. Somos una región que está plagada tanto por procesos extractivistas, procesos de degradación y transformación ambiental conectados a procesos globales, pero también es una región que propone, que promueve y que genera pensamiento crítico. Nos encontramos también en un momento de crisis políticas que fueron transversales al diseño y al proceso del libro. El 2019 en Chile ocurrió el estallido social. En otros países de la región también ocurrieron procesos y fenómenos políticos de cuestionamiento del orden y de los acuerdos existentes. El 2020 nos pilló la pandemia y nos tuvimos que encerrar todos y por supuesto que una mirada desde la ecología política para comprender la crisis y los procesos que estaban ocurriendo de violencia y de racismo estructural que se daban, por ejemplo, con las políticas de Bolsonaro en su momento en Brasil, eran interpelaciones muy importantes para darnos cuenta de la necesidad de un proyecto que desde la ecología política propusiera y promoviera un pensamiento reflexivo. Entonces, la propuesta editorial en su momento fue invitar a autoras y autores de la región con un equilibrio no solo de género, sino que también epistemológico, de distintos países, que pudiesen dar cuenta de la diversidad y acercaran toda la riqueza que se está generando en la academia latinoamericana hacia los lectores anglo. Entonces,
Nos preguntábamos nosotros mientras hacíamos las invitaciones, ¿cómo no discutir el fascismo ecológico cuando el régimen de Bolsonaro implementaba políticas genocidas o la administración Trump atacaba a migrantes latinoamericanos? ¿Cómo no considerar el extractivismo cuando Chile se rebelaba contra la desigualdad? ¿Cómo no incluir un capítulo sobre la violencia contra defensores ambientales cuando Colombia registra el mayor número de activistas asesinados? ¿Cómo no abordar la política de desastres cuando Puerto Rico todavía sufre las secuelas del huracán María? Esas preguntas que parecen que fueron formuladas hace 5 años siguen muy vigentes hoy y por tanto nos parecía interesante hoy día hacer una reflexión y un debate sobre cómo los distintos argumentos, las propuestas que el libro genera nos siguen interpelando hoy para reflexionar y proponer caminos en América Latina. Y es así que nosotros como colectivo editorial vivimos y respiramos las tensiones de América Latina. Tenemos el privilegio de hablar múltiples idiomas y de ser escuchados más que la mayoría, pero también luchamos por construir puentes académicos para evitar perder nuestros argumentos en la traducción. Conocemos lo que significa ser editados para mayor claridad, pero también entendemos la imposición de la hegemonía académica del norte y la riqueza que los lectores anglófonos pierden al no poder leer en español o portugués, así como nosotros también perdemos al no conocer las 448 o más lenguas indígenas que se hablan en América Latina. Entonces, nuestras pautas editoriales buscaron representar cómo soñamos que la academia podría ser, buscando autores de toda la región, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego. Mantuvimos el equilibrio y la diversidad geográfica, desde la selva lacandona hasta los fiordos patagónicos, desde la cuenca amazónica hasta el desierto de Atacama, y en la composición social de la autoría, promoviendo voces de mujeres y personas de grupos racializados. Invitamos a académicos hispanohablantes y asistimos con la traducción del trabajo, evitando imponer formas de escritura académica típicas de los mundos anglófonos. Creemos que al transmitir ideas a través de diferentes contextos, el modo de expresión importa tanto como el contenido. También incluimos a académicos más jóvenes para proporcionar una plataforma a nuevas voces. Estamos profundamente agradecidos a los autores que permanecieron con nosotros durante el proyecto, atravesando la pandemia, el aumento de las responsabilidades de cuidado, la creciente precariedad laboral, las movilizaciones políticas y la represión estatal. Cuando parecía que el mundo se desmoronaba, nuestras reuniones como colectivo editorial nos ayudaron a ver un propósito común bajo condiciones de intensa incertidumbre y el poder del pensamiento y la acción colectiva. Así que aprovecho de mandar un saludo y agradecimiento a Diana, Felipe, Salvatore y Gustavo, porque sin ellos este libro no hubiese sido posible. El libro tiene 5 secciones. La sección 2 habla de la diversidad de sistemas ambientales y ecológicos, donde nos interesaba incluir análisis de historia ambiental de América Latina, comprender los patrones de uso y degradación de la tierra, las vulnerabilidades de los ecosistemas ante el cambio climático, el extractivismo neocolonial y las formas actuales de neocolonialismo ambiental que están presentes todavía en la región. Nos interesaba visibilizar los problemas de escasez de agua vinculados a la minería a gran escala y las políticas neoliberales. La sección 3, que habla de economía política, ambiental y crítica, ofrece una entrada al pensamiento ambiental crítico latinoamericano. Aborda teorías críticas del desarrollo, incluyendo la economía política del extractivismo histórico y contemporáneo, deudas ecológicas, políticas de adaptación climática y su desatención a la justicia social, políticas de desastre y riesgos ambientales, contaminación tóxica en la producción agroindustrial, ideas sobre extracción de recursos, ecología política del trabajo, dependencia, intercambio ecológicamente desigual, distribución de rentas de recursos y sus implicaciones para la dependencia y desigualdad. La sección 4, movimientos sociales y resistencia ambiental, se centra en cómo los movimientos sociales y organizaciones comunitarias enfrentan la degradación ambiental y la violencia en la lucha por los recursos. Los capítulos desafían ideas de desarrollo como inherentemente bueno y de humanos como separados de la naturaleza. Abordan la creación de zonas de sacrificio, conflictos ambientales vinculados al metabolismo social, racismo estructural contra comunidades quilombo, reterritorialización como práctica de resistencia indígena, autonomías indígenas y su
relación con la autodeterminación, nuevas formas de biopiratería verde, movimientos campesinos sin tierra y violencia contra defensores ambientales. La sección 5, contribuciones institucionales y políticas, explora las contribuciones institucionales y políticas latinoamericanas al pensamiento sobre relación ambiente y sociedad. Comienza con una historia del pensamiento ambiental en la región y continúa con temas como el buen vivir y el decrecimiento como alternativas al desarrollo, cartografías sociales como metodología alternativa, derechos de la naturaleza, reformas de tenencia para gobernanza colectiva de áreas protegidas e innovaciones de política ambiental resultante de movilizaciones sociales. La sección 6, Futuros Alternativos, propone caminos futuros y debates emergentes para construir futuros libres de opresión. Comparte contribuciones desde la ecología política feminista, procesos de descolonización y comunalización, contribuciones emancipatorias de movimientos indígenas, ecologistas y feministas, iniciativas de agroecología y soberanía alimentaria, movimientos sociales centrados en la reproducción de la vida, ontologías y conocimientos indígenas que emergen de la relación con la naturaleza y experiencia de autogestión y transiciones energéticas comunitarias. En síntesis, es un libro que busca posicionar no solo un diagnóstico de los problemas, sino que también dar espacio a las propuestas de soluciones y nuevos horizontes emancipatorios que están surgiendo y se están proponiendo desde la región. Este libro también busca reflejar cómo el arte se integra con estos proyectos y estos procesos emancipatorios. Y si ustedes ven en la pantalla, se están viendo las obras de arte y creación que fueron generosamente creadas para este proyecto por distintos artistas. Tenemos a Denilson Baniwa de Brasil, quien interpreta la poderosa historia de la creación del universo por Yeva Buró, una importante abuela mitológica de su nación Baniwa y otras sociedades indígenas del Alto Río Negro. Tenemos también una contribución de Raquel Echeñique de Chile, donde comparten las esperanzas y caminos que condujeron a la nueva Constitución chilena, con la expectativa de que tuviese un enfoque ecológico. Tenemos también la contribución de Sharon González Colón, de Puerto Rico, del colectivo Moribibibi, quien propuso la obra Abrazo entre Fronteras, visualizando las interconexiones entre cuerpos y territorios a través de América Latina y África. Contamos con el trabajo de Soma Difusa, muralista y artista gráfica colombiana, quien representó la región en su pieza Construcción Interior, mediante el trabajo colectivo de hormigas que plantan sobre el paisaje sobreexplotado. Y el artista y activista mexicano Bloque, quien retrató la violencia minera en su obra Contamina, aludiendo también a la destrucción causada por la actividad minera como a la fuerza que genera la resistencia contra ella. Nuestro propósito era demostrar que a veces el arte es necesario también para darle fuerza a los mensajes que las palabras a veces no pueden transmitir. Este libro entonces es un intento por proporcionar un análisis y teorización profundos de los problemas ambientales en América Latina y generar un puente epistemológico con las audiencias angloparlantes. Como colectivo editorial entendemos a América Latina no solo como un objeto de estudio, sino como una región repleta de pensamiento crítico sobre estos temas. El manual busca proponer una agenda de investigación y proporcionar ilustraciones de transformaciones ambientales, desafíos, luchas y procesos políticos relevantes. América Latina excede su comprensión como un constructo ideológico colonial. Sus límites y nociones pueden cambiar según los resultados de luchas sociales, pero lo que constituye esta región tiene una base material en muchos procesos físicos, ecológicos y sociales que conforman características ampliamente compartidas, tanto trágicas como inspiradoras. En este volumen son las dinámicas sociales las que forman el punto de entrada para explicar las facetas de estas tierras cuyas venas siguen terriblemente abiertas, parafraseando a Eduardo Galeano. Sin embargo, algunas de estas venas pueden estar cerrándose gracias a los esfuerzos infatigables de numerosas comunidades, que incluyen a muchos académicos y académicas no reconocidos. La sutura de las venas abiertas no es solo un desafío económico-ambiental, sino también
epistémico. Nuestro intento es contribuir a desmantelar las trampas intelectuales que persisten después de la descolonización formal y forjar una cultura que valore, recupere y promueve formas de conocimiento entre los colonizados largo tiempo suprimidos. Por eso adoptamos la noción de ambiente en lugar de naturaleza, reconociendo que la red de la vida es mucho más amplia que lo que la lucha social puede capturar. En síntesis, este libro propone entender el medio ambiente como político, recurriendo a diversos marcos teóricos y experiencias prácticas, utilizando como fortaleza la diversidad de nuestros antecedentes, coordenadas geográficas y redes. Los capítulos subrayan la importancia de cómo se realiza la investigación para comprender las preocupaciones ambientales. El contenido del manual demuestra que la erudición latinoamericana está repleta de ideas, estudios y prácticas de investigación de importancia global que ya no deben ser pasadas por alto. A nombre del colectivo editorial, quiero agradecer a cada uno de los autores que contribuyeron sus ideas y reflexiones, en particular a los autores chilenos que confiaron y se sumaron a esta invitación. Además de los aquí presentes, vayan los agradecimientos a Daniela Manusevich, Jorge Pérez, Marco Vili, Patricio Pliskov, Paola Volados, quienes no pueden estar con nosotros hoy día, pero sus conocimientos están presentes en las páginas del libro. Muchas gracias. Bueno, ahora la idea es generar una conversación junto aquí a los autores presentes, porque como les decía al principio, las preguntas que nos hicimos hace 5 años atrás siguen siendo sumamente vigentes y relevantes hoy día. Y creemos que es no solo relevante, sino que urgente abrir una conversación profunda, reflexiva, que permita abrir el debate más allá de las cuñas que la prensa tiende a generar sobre estos temas y darles otra mirada. Entonces, la invitación aquí a los panelistas fue muy sencilla y fue decirles, bueno, ¿qué aporta el libro a los debates actuales? ¿Cómo los capítulos que ustedes son autores nos permiten dialogar, comprender o reflexionar sobre temas que están pasando hoy día? Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar primero la palabra a María, quien nos va a hablar sobre escasez hídrica y transiciones justas, y nos va a contar un poquito de qué se trató su capítulo. Ya, muchas gracias, Beatriz. Gracias a todos y todas por estar aquí esta mañana. Yo pensaba que iba a hablar de las últimas, pero bueno, siempre preparada igual. Bueno, primero agradecer a Beatriz porque ella nos invitó, era en enero de 2020, atrapados entre el estallido y la pandemia. Estábamos aquí en la FAU con un grupo de profesores que eran invitadas en el marco de un proyecto Fondesit que tenía entonces justo sobre la construcción social de la escasez de agua en Chile, particularmente en Petorca y Antofagasta. Y Beatriz, que era parte del equipo de investigadores, nos dijo, ¿y por qué no escriben un artículo sobre la escasez para este manual que estamos preparando? Y allí estábamos. Me gustaría mencionar el equipo porque somos un equipo de distintos países de América Latina. Yo soy la única latinoamericana, pero bien adoptada por Chile, así que me siento en casa. Escribimos este artículo con Natalia Díaz, que trabajaba en Uruguay en este entonces, Vanessa Empinotti de Brasil, Rodrigo Fuster y Ana Urquiza, que son dos colegas de Chile también, María Teresa Oré de Perú, Facundo Rojas y Lucrecia Wagner de Argentina. Entonces, Beatriz nos puso como en un viaje que siguió y empezó en un Santiago post-apocalíptico. ¿Se acuerdan cómo era Santiago Centro en enero de 2020? Y siguió en la pandemia, ¿no? Con este choque que no sabíamos que estaba pasando. Nos encontrábamos cada 2 semanas con los colegas debatiendo y conversando, empezando primero por ¿y cómo están? ¿Y qué pasa en Perú? ¿Y qué pasa en Brasil? Entonces nos trajo como en un ambiente muy de camaradería y de solidaridad así muy, muy bonita, que creo que se refleja no solo en el artículo, pero todo el libro y en las palabras que dijo Beatriz acerca de eso, ¿no? Que cuando uno tiene que
resistir, no lo puede hacer menos que estemos tomados de la mano y como en conjunto. Entonces me emociona mucho que el proceso también está tan alineado con el mensaje del libro. Ahora, las conversaciones que tuvimos con mis colegas tenían mucho que ver con cómo se ha enmarcado el tema de agua, no solo en América Latina, pero también en las ciencias, ¿no? Como que era imposible no llegar a esta reflexión más profunda. Entonces, cómo la escasez o los temas hídricos pasan de ser de un tema hidrometeorológico, como de ciencia pura y dura, a un tema plenamente político, ¿no? Sin ánimo de disminuir la importancia de los procesos físicos, porque esto no pasa nunca en los temas ambientales. Lo que quisimos hacer en este capítulo era demostrar primero cómo políticamente se ha enmarcado como un tema tecnocrático, digamos, el tema de la falta del agua, para terminar reconocerse como un tema híbrido que tiene tanto dimensiones físicas, pero también profundamente políticas y sociales. En todos los casos que vimos, desde la crisis de agua en la región metropolitana de Sao Paulo hasta la escasez hídrica en Petorca con los derechos de agua y la privatización de los derechos acá en Chile, hasta Mendoza o la crisis de agua potable en Uruguay, vimos como un denominador común políticas neoliberales, extractivismo, que también son temas que son transversales en todo el libro. Otro tema que yo creo que es muy importante, porque cuando preparamos este conversatorio, la idea era ver cómo este libro es relevante para hoy día. Yo creo que ni siquiera es un tema no hace falta prepararse a pensar de que si es relevante o no, porque los problemas socioambientales latinoamericanos tienen una trayectoria desde la colonia hasta hoy día, y yo creo que son pocas las variables realmente que van cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y ahora estamos en un momento, en una encrucijada, cuando se suma de una manera el cambio climático y cómo este discurso y este hecho también se está manipulando políticamente para seguir con políticas neoliberales, para seguir con soluciones tecnócratas, para marginalizar los discursos acerca de la justicia en las soluciones que se están proponiendo. Y yo creo que tanto el capítulo acerca de la escasez hídrica en América Latina como todo el libro nos está dejando unas lecciones y está revelando como cosas que ya sabíamos, pero es importante seguir recalcando que las transiciones que se están proponiendo, sean energéticas, sean hídricas, sean socioecológicas, con cualquier adjetivo vienen, no tendrán ningún sentido si no nos paramos a repensar un poco las causas de las crisis socioambientales de manera más radical. Ninguna transición tiene mucho sentido si no la vemos de manera integral, si no la vemos desde una mirada como más de un ciclo de vida. No podemos hablar de energía sin hablar de agua, no podemos hablar de soberanía alimentaria sin hablar de uso de suelo, no podemos hablar de agua sin hablar de producción de alimentos, y en todo eso, sobre todo cuando estamos hablando del continente, el tema de los pueblos indígenas, de las poblaciones más vulnerables, es algo que debe estar en el centro, ¿no? Como que pensar la resiliencia desde la justicia, pensar la transición desde la misma y no al revés, ¿no? Como que, bueno, adaptación a cambio climático y anexar un adjetivo de lo justo, por ejemplo, no, sino que debe ser al revés. Eso, yo creo que el tema del extractivismo, las políticas neoliberales, la deuda ecológica que tiene el norte con el sur, porque siempre se habla de esta deuda económica, pero nunca se ve al revés,
Y el hecho de que este libro se para de la ecología política, que yo creo que no debería ser de otra manera, si no estaríamos puro describiendo situaciones sin llevarnos a ninguna conclusión mayor. Creo que el aporte es muy grande. Ojalá se logre hacer la publicación en español, como fue una idea original, porque me gustó mucho lo que dijo Beatriz. No es solo que los anglohablantes no pueden leer español y viceversa, pero también como nosotros hay tantas lenguas que se están perdiendo. Recientemente estaba diciendo cómo la pérdida de este lenguaje también conlleva una pérdida de conocimiento ecológico y local. Entonces, como conclusión, agradecer y seguir trabajando desde esta vereda para los temas ambientales. Y muchas gracias de nuevo por la invitación y la iniciativa, Bea. Muchas gracias, María. Efectivamente, uno de los puntos que negociamos con Routledge fue que nosotros nos quedamos con los derechos para la publicación de los capítulos en español y portugués. Pero aprovecho para hacer el dato, si hay algo en las redes que lo está viendo, ninguna editorial ha querido, aceptado el desafío. Así que si hay alguna editorial que quiere ayudarnos a publicar en español o en portugués, estamos listos para hacerlo. Me gustaría pasarle la palabra ahora a Felipe Irarrázaval, quien nos va a hablar sobre minerales críticos en la era de la policrisis. Bueno, en primer lugar, obviamente agradecer a Beatriz por la invitación tanto a esta actividad, a este conversatorio, el lanzamiento del libro, como también a participar en el libro, que fue una conversación que empezó 2020. Mi trabajo publicado acá es de mi tesis de doctorado, que la veo cada vez más lejana, espero que envejezca bien, eso sí, pero cada vez más parte del pasado. Tenía un poco una idea de articularlo con los temas que estoy trabajando ahora, el comentario del capítulo, pero voy a hacer una improvisación en función de la provocación de concatenar esto con la contingencia un poco. Cuando vemos, en general, estamos viendo las encuestas de opinión pública, tanto en Chile como en América Latina, si uno ve que hace 5 o 8 años atrás, cerca del 60, 70, incluso hasta el 80% de la población creía que era más importante proteger el medio ambiente versus el crecimiento económico. Las encuestas de los últimos 2-3 años, ese porcentaje se está invirtiendo. Y es cada vez más la gente que piensa que es más importante el crecimiento económico que la protección al medio ambiente o las acciones o las luchas contra el cambio climático. A pesar de que reconozcan que hay una consecuencia de la acción humana detrás de las raíces de estos problemas, que reconocen la existencia del problema, pero se están poniendo otras prioridades al frente en la opinión pública. Y esto obviamente repica en el debate político. Probablemente la discusión de permisología, trámite ambiental en Chile es lo que más vemos, pero tiene un poco estamos en ese momento de que hay un poco una cierta desafección de los temas medioambientales en sus más diversas expresiones versus el crecimiento económico y la expectativa o la vulnerabilidad económica del día a día de las personas, tanto en Chile como en América Latina. Esto lo estamos estudiando con la Latino Barómetro y la tendencia es más o menos transversal y estamos viendo un poco en qué grupo está pasando un poco más. Y en ese contexto la pregunta es, aquí hay un handbook que es entusiasta, que es ambientalista, que viene de la ecología política, que es posicionado en dar la lucha en estos temas, pero ¿cómo choca con este momento? Y ahí un poco está el tema de cuál es el desafío de estas perspectivas, de incluir problemáticas o discusiones en torno al medio ambiente y el cambio climático en la política, y eso implica pensar esto como una política de masas. ¿Cómo logran salir este tipo de pensamientos, este tipo de ideas, desde debates académicos, de ONG, de espacios fundamentalmente elitizados dentro de la sociedad latinoamericana, y permear esto hacia sectores medios populares que puedan hacer sentido de esto? Las encuestas te muestran que hay un sentido pleno, pero al momento de ordenarlo políticamente, esto se está quedando atrás. Bueno, no solo esto, están los temas hay menos interés en la democracia, hay más valoración del liderazgo autoritario versus el crecimiento económico, y por hoy en todas las encuestas. O sea, hay una crisis que es bien sistémica para toda la izquierda y los valores centrales, y para la articulación entre democracia y medio ambiente. Y esto lo quiero hacer desde esta introducción. Tengo el difícil desafío de articularlo con algo que escribí hace 5 años.
En ese trabajo lo que yo hice, como en lo que hice en la tesis de doctorado, es estudiar las distribuciones de renta del gas natural de hidrocarburos en Perú y Bolivia. Un poco viniendo desde la geografía ambiental, pensando que me iban a encontrar con luchas socioambientales y las implicancias de estas. Al final me fui encontrando con un impacto en que la renta y los hidrocarburos y las industrias extractivas, cosa que sigo viendo en la minería en Chile, en el contexto de la transición energética, están muy situadas en las regiones, en la población, y no se ve una alternativa distinta. Las encuestas de opinión, el minero barómetro que antes hacía en Chile, por ejemplo, uno encuesta que en las regiones mineras había mejor opinión de la minería de la que incluso hay en Santiago. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí y qué tipo de lecturas se pueden ir dando al respecto? Lo que hago en el capítulo, quizá haciéndome la pregunta indicada pero errónea para este tipo de conversación, es que ¿qué producía esta distribución de renta en las economías regionales y urbanas? Entonces lo que digo es que la distribución de rentas, que llega fundamentalmente a los gobiernos regionales y locales, que era común en Bolivia y Perú en ese momento, en Chile lo tenemos recién con la reforma del royalty hace un par de años y con los contratos nuevos de litio, donde los gobiernos locales y regionales empiezan a tener recursos de la extracción, cosa que antes no pasaba, así que hay una historia en desarrollo. Pero al menos en los otros países de la región lo que sucede es que mucha de esta renta va a gasto público inmediato porque los alcaldes y los gobernadores locales tienen la presión por mostrar que están haciendo algo, y lo que termina siendo la renta de los recursos naturales, esta cierta concesión que hacen los gobiernos locales y a veces los actores locales a las empresas extractivas para aceptar su intervención en los territorios en cierta medida a cambio de una compensación, que se puede leer de una forma de justicia distributiva, se transforma en fierro y cemento. Fierro y cemento que en el corto plazo no logra transformar, no logra generar diversificación productiva, no logra generar nuevos sectores productivos concatenados o afines a la industria, un poco un valor agregado, agua arriba o agua abajo de esta industria, ni tampoco sectores fuera de estas cadenas de valor. Eso está en la literatura de maldición de los recursos, es una historia bien repetida. Pero si es tan repetida la historia, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estamos más preocupados finalmente hoy día también de que se extraigan los minerales y que Chile pueda crecer a partir de ellos, en lugar de tener otro tipo de preguntas? Y ahí está una parte que quizás no está tanto en el capítulo, pero está en artículo en el que publiqué en Antipode, que está articulado con la conversación, que es un poco la función política que hace esto. Y no es solo capturar élites locales para que obtengan beneficios mediante corrupción y también hacer política a partir de estas rentas de recursos naturales, que es la respuesta más obvia, sino también un poco el sentido de modernización y progreso que genera la distribución de la renta a nivel local. Cuando uno va al Alto Loa, al Salar de Atacama o a estos lugares recónditos donde llegan las empresas mineras antes que el Estado, y esto también lo vi en el caso de Perú y Bolivia, en el caso de la industria del gas natural, finalmente estas rentas son la primera posibilidad de desarrollo material que le está llegando. Y los discursos muchas veces ambientalistas, que son usualmente anti-extractivos, se quedan cortos en cuál sería la alternativa que se le estarían dando a estos lugares que podrían preservar o no su ecosistema, sus territorios, sin libre de intervención de actividades extractivas. Pero ¿qué más van a hacer? ¿Qué les está ofreciendo? Que el camino esté pavimentado, que tengan acceso a salud, educación. El Estado latinoamericano tiene problemas de estatalidad geográfica. Le cuesta llegar a esos lados. Le cuesta ser inclusivo a todos los países sudamericanos por igual. Llega una industria y genera estos mecanismos de distribución de renta, tanto un poco con los gobiernos nacionales que buscan que los gobiernos locales se concatenen con esto, pero también está lleno de programas de responsabilidad social empresarial, hoy por hoy sale a valor compartido, por ejemplo, la energía, que buscan generar esto. Y alguien está haciendo el trabajo de llegar y dar una ventana a la modernidad, al progreso material, que nadie más lo está haciendo. Entonces ahí la pregunta que hay que hacerse desde un poco de la izquierda, los grupos transformadores que quieren posicionar el tema ambiental o los temas ambientales dentro de la agenda, la pregunta es ¿qué se puede responder al respecto? ¿Qué alternativa de desarrollo generas un poco como política de masas a la industria extractiva, o a los minerales críticos o a las intervenciones masivas fuertes en los territorios? ¿Cuál es la respuesta a eso? Yo obviamente no lo tengo, pero ir a decir que hagamos ecoturismo les aseguro que no es. ¿Cuál es la respuesta para eso? Y un poco es la provocación que tiene el libro de Matt Hoover, el Climate Change as Class War, Cambio Climático como lucha de clase,
tratar de pensar la política, la crisis climática desde una política de masas, no dejarlo un poco centrado en un grupo de gente con afinidad con los temas ambientales y de cambio climático que es muy restringido y que encuentra eventualmente ventanas políticas para implementar estos cambios, pero que en estos momentos está sin herramientas y está sin capacidad de interpelar a la gran parte de la población en los territorios sudamericanos. Gracias, Felipe. Efectivamente, yo creo que planteas un tema súper interesante que tiene que ver con cómo abrir estos debates y estos movimientos de nicho hacia las masas latinoamericanas, sobre todo en contextos de expansión de los populismos de derecha en toda la región y como ya una lección que todavía tenemos que trabajar en Chile, al menos del fracaso del proyecto constituyente del 2022. Dejo con ustedes ahora a Gretel Navas, quien nos va a hablar sobre el Acuerdo de Escazú y la situación de defensores y defensoras ambientales en América Latina. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, un saludo a todas y todas, a los que están desde el Grupo de Trabajo de Ecología Política, desde el Surapiayala, así se llama el grupo, le cambiamos el nombre de hecho, junto con la fuerza de Felipe como coordinador, y sobre todo a ti, Bea, por la organización de este espacio, un libro que se publicó hace bastante, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de presentarlo así tan formalmente. No sé si se ha hecho en otro país, pero creo que esta es la primera, entonces es bien interesante que ojalá como que sea fuerza para que en otros países también se pueda divulgar y presentar. Yo voy a hablar de un poco del, no tanto del Acuerdo de Escazú, sino del capítulo que escribí junto a Diana Jiménez Tomás, que en ese momento hacía su doctorado en Oxford, y Arnim Scheidel, que era postdoctora, todavía es postdoc en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde yo hice el doctorado, y en donde junto con Arnim estábamos desarrollando una agenda de investigación sobre violencia hacia defensores y defensoras ambientales. Es una agenda de investigación que tiene una perspectiva global. De hecho, el capítulo en sí no habla sobre Chile, sino que utiliza dos referentes latinoamericanos, que es Chico Méndez en Brasil y Berta Cáceres, mujer hondureña lenca, asesinada en el 2016, y Chico Méndez, también una figura bien reconocida, sindicalista, seringueiro, asesinado en 1987. Entonces, con estos dos casos de estudio, o con estos dos asesinatos que pasaron con una temporalidad bastante amplia, queríamos entender cuáles son los mecanismos institucionales, digamos, que se detonan con estos asesinatos de figuras altamente reconocidas. Claramente no son los únicos dos asesinatos que han ocurrido a nivel global. Global Witness, que es una ONG basada en Londres, cada año contabiliza números de asesinatos, y América Latina es una de las regiones más afectadas, como ya lo dijo Bea. Colombia, específicamente la Amazonía brasileña, Filipinas, Centroamérica es la región donde vengo, especialmente Honduras, donde a nivel per cápita es el lugar donde más hay violencia frente a defensores y defensores. Ahora, ¿qué entendemos por violencia? Se centra mucho en el asesinato per se, pero también en esta investigación nosotros empezamos a desarrollar un marco de una perspectiva de violencia multidimensional. Entonces, más allá de un asesinato, ¿qué otras violencias enfrentan estos defensores y defensoras? Está criminalización, arrestos sin ningún fundamento, casos de amenazas telefónicas, y también vemos una diferenciación en la implementación de esta violencia por temas de género. Por ejemplo, mujeres defensoras suelen tener amenazas de abusos sexuales, por ejemplo, amenaza con sus hijos. Entonces ahí lo que intentamos, no en este capítulo en sí, pero como en esta agenda de investigación más amplia, es entender cuáles son estas otras atmósferas de violencia, ¿no? Para no quedarnos únicamente en el número, en el asesinato a nivel anual, como lo hace Global Witness, sino entender cuáles son las causas estructurales que producen esas violencias en diferentes regiones. Entonces, esto que es una perspectiva global, el capítulo lo que hacemos es, como estos dos casos, que son dos casos, diríamos, los líderes y lideresa más conocidos en la región, qué es lo que ha detonado y cómo, cuáles son las, similitudes o cuáles son las diferencias y qué podemos aprender, de esas reacciones, no solo institucionales, sino
sino también de los movimientos de justicia ambiental ante ello. Entonces, bueno, un poco esa es la discusión, y lo que vemos es claro. Por ejemplo, en el caso de Chico Méndez se crean las reservas extractivistas, hay un cambio institucional, hay un intento de no quedar en la impunidad. De hecho, bueno, los asesinatos son identificados, igual que en el caso de Berta Cáceres, hay como un esfuerzo por hacer eso, algo que es excepcional. La mayoría de los asesinatos de defensores y defensoras quedan en la impunidad. Pensaría que son pocos los casos en donde realmente se hace una investigación. Y en el caso de Berta Cáceres, vuelvo al tema de género, cuando sale la noticia de su asesinato y se vuelve noticia mundial porque era una mujer sumamente reconocida, el Estado hondureño intenta enmarcarlo dentro de un crimen pasional. Entonces, aún con su asesinato, cómo se tergiversa, ¿no?, toda la situación para no decir que fue asesinada por ser defensora ambiental, por la defensa del río Hualcarque en Honduras, como mujer indígena y su lucha ambiental, que ya después hay un libro hermoso de Nina Lacani, reportera de Guardian, que el título es ¿Quién mató a Berta Cáceres? Y ella hace toda una investigación, ¿no? Y un poco concluye que es la empresa hidroeléctrica de esa quien la manda a matar. Ahí es como esta investigación un poco culmina de una manera exitosa en el sentido que se llega a la causa, pero esto es realmente una excepción. ¿Y por qué se hace? Es por toda esa presión de la sociedad civil, académica, medios de comunicación que empuja hacia eso. Pero no está esa fuerza para hacerlo 100 veces al año, que son más o menos el número de personas que se hace. Entonces también, o sea, el número de asesinatos que se reportan más o menos en nuestra región. Entonces ahí, por eso decidimos escoger a estos dos, digamos, casos emblemáticos, un poco para pensar qué genera, ¿no?, qué detona estos asesinatos, sobre todo reconociendo que no es en sí la violencia directa lo más importante, sino es solamente la punta del iceberg, y que hay que entender, digamos, al menos desde el punto de vista académico, digamos, todas estas atmósferas de violencia, la violencia desde una perspectiva multidimensional, y entendiendo también cuáles son las causas estructurales que lo permite. Y ahí obviamente el rol del Estado es crucial, no solo por no dar protección cuando estos defensores y defensoras normalmente acuden a la Convención Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección. Ambos estaban, de hecho, tenían medidas de protección y aún así son asesinados. Este caso también no es único, defensores y defensoras aún teniendo protección a nivel internacional se sigue haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando y cómo se está reaccionando hasta esto? Y aquí quería mencionar también el arte. En ambos casos vemos un detonamiento, ¿no?, del arte como una manera donde ya no hay palabras para expresar, digamos, el dolor de un asesinato, como sería el caso de Berta y Chico, que fueron líderes de sus comunidades. Y aquí quería mencionar que como esta violencia, más que de desmovilizar, lo que hace es unir y fomentar mucho más la movilización. El caso de Chico Méndez, en el día de su entierro, decía: mataron nuestro líder, pero no nuestra lucha. Y en el caso de Berta también veíamos, a Berta no la mataron, no, como aquí lo tengo, un momento, así, no la mataron, sino que la sembraron. No la asesinaron, sino que nos sembraron. Entonces ahora Berta no murió, Berta se multiplicó. Entonces también esto, de hecho, en Honduras nos llegaban, ¿no?, murales de todos los todo lo que había generado. Entonces también el arte aquí nos da como una herramienta también para entender no solamente ese dolor que enfrentan los defensores y defensoras, digamos, a nivel local, sino también como una manera de manifestación que, de hecho, ya en el espacio académico está mucho más abordado. Hay un libro súper bonito, Ecología Política y el Arte, de Gabriela Merlinsky y Paula Serafini, también que les quería comentar, que de hecho es de Claxo, entonces está libre, en acceso abierto. Y bueno, un poco eso es lo que trata el libro. No es el único, el capítulo no es el único capítulo que habla sobre violencia. Está también el capítulo de Raquel Neira, que también del Grupo de Ecología Política de Claxo, donde habla de esta violencia en Perú. Y yo creo que el tema de la violencia, si bien estos dos capítulos, como nos centramos en analizar la violencia per se, no deja tampoco de ser como una tendencia en todo el libro, porque las luchas políticas desde América Latina suelen tener esa reacción por parte del sector privado, del sector estatal, suelen ser, digamos, procesos en donde la violencia se manifiesta, digamos, de diferentes formas.
Y en el contexto chileno, bueno, yo no desarrollo esta agenda, de hecho esto es más una agenda de investigación como política activista, no es mi agenda de investigación, digamos, no es una agenda de investigación académica actualmente, pero sí, obviamente siempre me apasiona hablar del tema, me parece importante visibilizarlo, especialmente en países como Costa Rica, donde yo soy, o Chile, donde no tenemos esa violencia feroz de asesinato directo, no tenemos un número tan alto como sería el Colombia y tal, pero no necesariamente es que no exista esta violencia. Y aquí también quería mencionar este informe que se lanzó hace poco de Escazú Ahora, esta organización, en donde ha habido un aumento de estas violencias de amenazas, criminalización, bueno, está el caso de Julia Chuñil también, entonces también el que no esté esta violencia directa de manera tan brutal como otros países vecinos no quiere decir que no la tengamos que abordar y que no tengamos que, claro, ponerle atención. Y aquí, en el caso chileno, yo creo que es también emblemático, porque si bien hay como una sensación de que no se está avanzando suficientemente rápido con la implementación del Acuerdo de Escazú, es para mí el país donde más se está avanzando. Por ejemplo, en Costa Rica, si bien ahí fue donde estuvo el cerebro, Escazú está en Costa Rica, no se ha ni siquiera firmado ni ratificado. Entonces, para mí, ya con que esa firma se haya hecho, es como un paso adelante. Ahora yo creo que el reto está pensar cómo se va a implementar, qué actores van a participar, qué proceso, cómo se va a institucionalizar, cuál es la ley que se va a crear también para garantizar no solo participación libre, segura dentro de una democracia ambiental, sino también que se dé protección a los defensores y defensoras. Y yo creo que ese es el debate actual, que yo creo que, bueno, hay mucha gente hablando del tema y creo que es importante también tratar de exigir al Estado esta implementación real de lo que se ha ratificado a nivel internacional. Muchas gracias, Gretel, y creo que desde esta mesa deberíamos plantear igual la pregunta de dónde está Julia Chuñil. Creo que es importante que autoridades, comunidades y todos los responsables nos esforcemos por encontrar la justicia en ese caso y todos los demás. Y dejamos por último a la profesora Jimena Insunza de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien nos va a hablar o nos va a cuestionar sobre el famoso debate de la permisología y la institucionalidad ambiental en Chile. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos y todas. Les pido perdón por mi voz, pero ya comprenderán que después de las palabras iniciales de Beatriz, uno no puede restarse a la pasión de venir a hablar sobre no el contenido necesariamente del libro, o más bien a ver cuál es nuestra situación actual respecto del debate que en esa época hicimos en el libro. Yo en este caso soy autora única, pero debatí con la Bea de cómo poder, y quizás voy a ligarlo mucho a lo que señalaba Felipe, que es en el fondo cómo el derecho ha sido domesticado y las instituciones han sido domesticadas de tal manera de que la pregunta principal que hay que hacer, estamos siempre evadiéndola. Entonces hoy día pasamos por un momento donde los derechos de la naturaleza aparecían como una posibilidad, ¿no es cierto?, desde la lógica del derecho y de hacer los sujetos de derecho para resolver esa pregunta, ¿no es cierto?, en la propuesta de la Constitución, de la primera propuesta constitucional, a hoy día, tal como tú decías, a las encuestas, ver cómo ha cambiado la priorización de la gente, incluso de uno mismo en el día a día. Yo me quedé sin luz ayer y decía, ay, en él y no sé qué, y pensaba, claro, en el plan de descarbonización, en la salida de las centrales, en la necesidad de la energía, y hasta cuándo, ¿no es cierto?, incluso uno en su propia vida, en el cotidiano, en la pregunta diaria, diría, bueno, ¿qué haría yo por no haber dejado de tener 4 horas de luz porque tenía reuniones y cosas que hacer? Entonces, creo que el derecho está muy ausente en estas preguntas que son neurálgicas, son centrales. Y la pregunta de por qué la ausencia del derecho no es una pregunta trivial. Creo que a nosotros, cuando nos forman en la Facultad de Ecología Política, no nos mencionan nada. Nosotros estamos para resolver problemas y ahora estamos para resolver plazos o reducirlos, y sin bajar los estándares ambientales y con un Estado pequeño,
donde además cuando se indica que en realidad lo que necesitamos es falta de personas, de recursos humanos, de horas hombres o horas mujer calificada, se nos cuestiona y los presupuestos de medio ambiente cada año se reducen, salvo en las instituciones que están recién naciendo, pero que son solo orgánicas y no sustantivas. Entonces, el capítulo del libro trata de los tribunales ambientales y del derecho de la naturaleza a ser sujeto. ¿Ah? Y creo que esa en mi perspectiva más crítica, si bien es un aporte desde el sur global, es un aporte que al momento de su implementación, tanto en Ecuador, en Venezuela, nos ha demostrado que esa solución que jurídicamente pareciera apropiada, en su implementación y en su exigibilidad, deja mucho que desear. Entonces, yo soy más bien pesimista. Y en los casos de los tribunales ambientales, que incluso profesores de varias nacionalidades nos preguntan sobre esta institucionalidad como un anhelo que quisieran en sus países, mi respuesta también, quizás, porque soy muy escéptica, es que en realidad los tribunales ambientales no han significado, pensando en el acceso a la justicia, incluso de Escazú, necesariamente un mejoramiento. Más bien yo creo que han implicado un retroceso. El porqué de eso, yo creo que es algo que se tiene que abordar transdisciplinariamente, ¿no? Porque uno podría ver desde el derecho, mira, porque en realidad los jueces no son de carrera, es una integración mixta, viene un ingeniero o viene incluso podría ser un geógrafo, pero han habido economistas que tienen una integración mixta, se supone que podrían abordar los problemas socioambientales de mejor manera, pero en la práctica, si uno ve la jurisprudencia, la verdad es que no hay legitimación amplia, que es lo que pide Escazú, no hay necesariamente un abordaje del problema socioambiental, sino que está restringido de nuevo a este derecho clásico de un contencioso administrativo para saber si el acto de la administración fue legal o ilegal. Pero ya no como país no podemos seguir pensando que esa es la manera institucional y jurídica de abordar los problemas socioambientales. Entonces creo que el capítulo sigue aún hoy día vigente, y la Bea me provocó con lo de la permisología, pero yo diría que me quiero quedar con las palabras y además porque estoy bien enferma, pero con la idea de no sé cuál será el contrario de domesticar. Podríamos buscar varias palabras, pero yo diría, por último, de volver a provocar al derecho como una ciencia que nos permita aportar desde un pensamiento crítico, cómo lo utilizamos como herramienta de transformación, como hablaba de Felipe, pero que proponga una alternativa. Porque hoy día el derecho en general está para bloquear, para hacer esta transición justa, pero si uno lee la disposición, por ejemplo, de ley de turberas de transición justa, tiene contenido laboral, tiene un contenido ambiental, pero luego la bajada, la implementación de eso nunca está sometida a un escrutinio para ver si realmente nos estamos haciendo cargo de los problemas y los efectos que tiene este modelo económico. Con eso yo concluiría, Bea. Muchas gracias, Jimena. Estamos ya un poquito en tiempo, pero me gustaría hacer un par de reflexiones y darle la palabra a algunos si lo considera. En general me parece que, los desafíos que existían a nivel latinoamericano en temas ambientales que estaban cuando propusimos y pensamos el libro siguen ahí, incluso en algunos ámbitos más profundizados y con mayor latencia que en otros. Pese a este periodo en el corto plazo de convolución social, de transformación y de intentos de revolución, como fue el intento en Chile o lo que incluso se dio en algunos otros países de América Latina, parece que estamos más bien en un retroceso. Entonces, en este momento estamos también en un año electoral, al menos en Chile, en que van a empezar a surgir muchas ideas y debates y soluciones, y lo que, como el panel también plantea, es primero pensemos en serio en realidad cuál es el problema que estamos tratando de solucionar y cuál es la causa de los problemas ambientales que están de fondo. Cuáles son los horizontes emancipatorios a los que quisiéramos realmente aspirar como sociedad y cómo podemos masificar esa aspiración y ese horizonte y no dejarlo solo como en nicho de grupos
convencidos, ¿cierto? Me parece que por ahí también hay debates, conversaciones que tenemos que seguir dando, más allá de la academia, donde también pasar de los casos paradigmáticos y de las violencias a no normalizar la violencia, ya sea, porque digamos no tenemos que esperar asesinatos para alzar la voz y buscar mejores condiciones para todos. Y efectivamente, cómo repensar las causas de manera más radical, como decía María al principio, cómo repensar y apropiarnos desde la ecología política del concepto de transición para que sea comprendido de manera más integral y amplia y no como este tecnicismo de reemplazo de tecnología o reemplazo de fuentes energéticas de una por otra, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es transicionar hacia un futuro distinto. No sé si alguien quiere decir algo. ¿No? Bueno, le agradezco a los autores, a las autores, gracias por venir, por estar acá. Gracias a quienes estuvieron acá presentes, a quienes se sumaron por la transmisión desde distintos países de América Latina. El libro está disponible en Routledge. Estamos también trabajando, como decíamos, en encontrar alguna casa editorial que nos acepte en español o en portugués, pero sin duda que nos interesa que este conocimiento, estos trabajos se difunda, se masifique, así que siéntanse libres de contactarnos personalmente para que podamos ver la forma de que este conocimiento y estos artículos lleguen a todos quienes quieran leerlo. Muchas gracias también a la FAU por darnos este espacio de acogida. Esto va a quedar en línea para quienes quieran poder volver a verlo. Así que muchas gracias.